Cuando pensamos en países del mundo, normalmente imaginamos territorios extensos, con fronteras, carreteras, montañas y miles o millones de habitantes. Pero hay un país que rompe completamente con esa idea. Se trata del Vaticano, el estado más pequeño del planeta, tanto en superficie como en población. Pero a pesar de su tamaño diminuto, su influencia en la historia y la política mundial ha sido colosal. El Vaticano está ubicado en el corazón de Roma, la capital de Italia. No está junto a Roma, está dentro de Roma. Es un estado independiente enclavado completamente dentro de otra ciudad. Tiene una superficie de apenas 0,44 kilómetros cuadrados, lo que equivale más o menos a la superficie de un campo de fútbol grande con sus alrededores. Y su población ronda las 800 personas, muchas de las cuales son clérigos, empleados de la Santa Sede o miembros de la Guardia Suiza. ¿Y cómo es posible que un territorio tan pequeño sea considerado un país soberano? Todo se remonta a un acuerdo firmado en 1929 entre la Iglesia Católica y el gobierno italiano de Benito Mussolini, conocido como los Pactos de Letrán. Estos pactos reconocieron al Vaticano como un Estado soberano, con sus propias leyes, ciudadanos, moneda, sistema postal y hasta su ejército ceremonial. Fue la manera de resolver una tensión histórica que existía desde la unificación de Italia en el siglo XIX, cuando el Papa perdió los estados pontificios y se negó a reconocer la autoridad italiana sobre Roma. Desde entonces, el Vaticano ha mantenido su independencia no solo a nivel político, sino también espiritual. Es la sede del Papa, el líder de más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. Aunque no tiene embajadas como los países tradicionales, mantiene relaciones diplomáticas con más de 180 naciones y participa en foros internacionales. Además, emite pasaportes propios, tiene su propio código telefónico +379 y hasta su propia emisora de radio. El Vaticano es el único país del mundo que es gobernado por una figura religiosa de forma absoluta. El Papa tiene poder legislativo, ejecutivo y judicial. No hay elecciones, partidos ni oposición. Es, en efecto, una teocracia pura, pero que opera dentro del marco del derecho internacional y bajo los principios del derecho canónico. Así que, aunque parezca increíble, detrás de los muros del Vaticano se esconde un Estado en toda regla, uno que no necesita extensión territorial para demostrar su poder, sino historia, tradición y fe. Si caminaras por las calles del Vaticano durante un día entero, verías cientos de personas, sacerdotes, monjas, guardias suizos, turistas, empleados. Pero si prestas atención, te darías cuenta de algo sorprendente. Casi no hay mujeres que vivan ahí de forma permanente. ¿Por qué sucede esto en pleno siglo XXI? La respuesta es tan estructural como histórica. El Vaticano no solo es el centro espiritual de la Iglesia Católica, también es un Estado independiente, cuya población estable está compuesta casi exclusivamente por miembros del clero. Y dentro de la Iglesia, los cargos más altos, como sacerdotes, obispos, cardenales y, por supuesto, el Papa, están reservados únicamente para hombres. Esto se debe a una interpretación tradicional del papel de la mujer dentro del cristianismo. Según la doctrina católica, solo los hombres pueden recibir el sacramento del orden sacerdotal, es decir, convertirse en sacerdotes. Como consecuencia, todas las funciones de gobierno eclesiástico están en manos masculinas. Y como en el Vaticano casi todo gira en torno a la estructura clerical, es lógico que la mayoría de sus residentes sean hombres. Las mujeres sí trabajan en el Vaticano, por supuesto. Hay mujeres en oficinas administrativas, en medios de comunicación vaticanos, en museos, como traductoras, investigadoras e incluso teólogas. Algunas viven en Roma y entran a trabajar cada día, otras, en menor número, residen dentro del Vaticano en alojamientos especiales. También hay monjas, pero ellas no ocupan cargos de poder ni participan en las decisiones oficiales. Lo curioso es que, a pesar de esto,
Muchas mujeres han sido figuras clave en la historia de la Iglesia. Santas, mártires, fundadoras de órdenes religiosas, intelectuales y místicas. Pero dentro de la jerarquía del Vaticano, siguen siendo una minoría invisible. En los últimos años, varios papas, incluido el actual, han hablado sobre la necesidad de dar más espacio a la mujer en la Iglesia. Se han abierto cargos consultivos y algunas mujeres ya tienen voz en organismos antes reservados solo para hombres. Pero el cambio es lento y encuentra resistencia. Por ahora, el Vaticano sigue siendo, literalmente, el estado más masculino del mundo. No por leyes explícitas que prohíban la presencia de mujeres, sino por una estructura religiosa y social que limita su acceso a los niveles más altos del poder espiritual. Cuando pensamos en el Papa, lo imaginamos como una figura sagrada, alejada del mundo cotidiano, rodeado de símbolos religiosos y ceremonias. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo es un día normal en la vida del Papa? ¿Despierta tarde? ¿Cocina? ¿Tiene sueldo? ¿Propiedades? La respuesta a muchas de estas preguntas probablemente te sorprenda. El Papa, como jefe de la Iglesia Católica y del Estado del Vaticano, tiene una agenda exigente. Su día comienza muy temprano, generalmente alrededor de las 5 o 5:30 de la mañana. Empieza con oración privada y misa, muchas veces en su capilla personal. Después, toma un desayuno simple, café, leche, pan, nada lujoso. Durante el día, el Papa tiene reuniones con obispos, cardenales, líderes religiosos de otras confesiones y hasta con jefes de Estado. También recibe cartas, informes y documentos que debe revisar o firmar. A veces, escribe discursos, homilías o encíclicas, textos que tienen un gran impacto para millones de católicos en el mundo. Y sí, también dedica tiempo a responder cartas de personas comunes, muchas de las cuales le escriben pidiendo consuelo o consejo. Aunque es el jefe del Estado Vaticano, el Papa no vive en un palacio con lujos excesivos. Desde su elección, el Papa Francisco decidió no vivir en los apartamentos papales tradicionales, sino en una residencia mucho más sencilla llamada Casa Santa Marta. Allí tiene una pequeña habitación, come en el comedor común y a veces incluso sirve su propia comida. Y ahora, la gran sorpresa para muchos, el Papa no recibe sueldo. Vive con lo que le proporciona el Vaticano, pero no cobra un salario como jefe de Estado ni como líder religioso. Tampoco posee propiedades personales ni cuentas bancarias privadas. Vive bajo un voto de humildad y servicio, como parte de su misión espiritual. Eso no significa que el Vaticano no tenga recursos. Como institución, maneja presupuestos, inversiones, inmuebles y donaciones. Pero el Papa, en lo personal, no se enriquece. Su riqueza está, al menos en teoría, en su fe, su servicio y su palabra. Así que, mientras millones lo ven como una figura casi mítica, él vive sus días con una mezcla de oración, trabajo y sencillez que pocos imaginan. El Vaticano es el país más pequeño del mundo, pero pocos saben realmente quién vive dentro de sus muros. La mayoría de las personas imagina que solo reside el Papa, acompañado de algunos cardenales y guardias. Pero la realidad es más compleja y, en cierto modo, fascinante. Según las cifras más recientes, la población del Vaticano no supera las 800 personas, pero no todas viven allí las 24 horas del día ni de forma permanente. Hay dos tipos de residentes. Aquellos que tienen ciudadanía vaticana, sí, existe un pasaporte vaticano, y los que simplemente trabajan dentro del Estado, pero viven fuera, generalmente en Roma. Entre los ciudadanos vaticanos están el Papa, los cardenales que residen en la Santa Sede, miembros del cuerpo diplomático de la Santa Sede, y por supuesto, los miembros de la Guardia Suiza. Esta guardia es un cuerpo militar con más de 500 años de historia, compuesto exclusivamente por jóvenes suizos católicos, entrenados y seleccionados para proteger al Papa. También viven en el Vaticano algunos sacerdotes que trabajan en oficinas clave del gobierno eclesiástico, como la Secretaría de Estado, la Congregación para la Doctrina de la Fe
o el Archivo Secreto del Vaticano. Algunos de ellos ocupan pequeños apartamentos o habitaciones dentro de edificios administrativos. Además, hay monjas que trabajan en labores de servicio o en funciones religiosas dentro del territorio. No están en altos cargos de decisión, pero su presencia es estable y respetada. Por otro lado, cientos de empleados vaticanos, como jardineros, técnicos, cocineros, historiadores, archivistas y funcionarios administrativos, acuden diariamente al Vaticano desde Roma y otras zonas cercanas, pero regresan a sus hogares al final del día. Son el motor silencioso que permite que todo funcione, desde la limpieza de la Basílica de San Pedro hasta la transmisión de Radio Vaticano. Lo curioso es que la ciudadanía vaticana no se hereda ni es permanente. Se concede en función del cargo o trabajo dentro del Estado. Una vez que la persona deja su puesto, pierde automáticamente su estatus como ciudadano vaticano. En resumen, el Vaticano no es un país lleno de familias, niños y barrios. Es una comunidad altamente especializada y funcional, compuesta por figuras religiosas, trabajadores clave y un reducido grupo de residentes temporales, todos dedicados a una misión espiritual, administrativa o de protección. Si alguna vez has visto imágenes del Vaticano, seguramente te llamó la atención un grupo de hombres vestidos con uniformes que parecen sacados de una obra de teatro del Renacimiento. Rayas azules, naranjas y rojas, pantalones bombachos, cascos de acero y alabardas. Son los miembros de la Guardia Suiza Pontificia. Y sí, su vestimenta parece de otra época. Pero lo más sorprendente es que es completamente real y actual. La Guardia Suiza es el cuerpo militar encargado de proteger al Papa y al Estado del Vaticano desde hace más de 500 años. Fue fundada oficialmente en 1506 por el Papa Julio II, y desde entonces ha estado activa de manera ininterrumpida, convirtiéndose en el ejército profesional más pequeño del mundo, pero también uno de los más antiguos. ¿Y por qué visten como si aún vivieran en el siglo XVI? Por tradición, por identidad y, en parte, por protocolo. El uniforme actual fue diseñado a principios del siglo XX, pero inspirado en modelos del Renacimiento. Existe el mito de que fue Miguel Ángel quien lo diseñó, pero en realidad fue el comandante Jules Repond quien lo rediseñó en 1914, basándose en frescos antiguos y arte vaticano. El uniforme de gala, ese que todos reconocemos por sus colores vibrantes, se utiliza en ceremonias oficiales, recepciones y eventos importantes dentro del Vaticano. También existe un uniforme más discreto para el servicio diario, de color azul oscuro. Aunque su apariencia pueda parecer decorativa, la Guardia Suiza es un cuerpo altamente entrenado. Todos sus miembros son ciudadanos suizos, varones, católicos, con formación militar previa, y deben medir al menos 1,74 metros. Además del entrenamiento físico, reciben formación en idiomas, protocolo, defensa personal y seguridad moderna. Su papel principal es la protección del Papa, tanto en sus residencias como durante viajes. También custodian las entradas al Vaticano, participan en actos litúrgicos y están presentes en cada momento clave del pontificado, como el cónclave, las audiencias públicas o la visita de jefes de Estado. En un mundo donde casi todo ha cambiado, la Guardia Suiza sigue siendo un símbolo viviente de continuidad y respeto por la historia. Su uniforme, lejos de ser una simple curiosidad, representa siglos de fidelidad, sacrificio y servicio silencioso. Es una postal viva del pasado, que sigue protegiendo el presente. Aunque el Vaticano es el país más pequeño del mundo, ofrece una de las experiencias turísticas más intensas y memorables que existen. Cada año, millones de personas viajan a Roma y cruzan sus fronteras invisibles para descubrir lo que se oculta tras los muros de este diminuto estado. Pero ¿qué puede ver realmente un turista dentro del Vaticano? La entrada más popular es, sin duda, la Plaza de San Pedro. Es un espacio abierto gigantesco rodeado por una impresionante columnata diseñada por Bernini. Desde allí se puede observar la icónica Basílica de San Pedro,
uno de los templos más grandes y sagrados del cristianismo. La entrada es gratuita, pero las filas pueden ser muy largas, especialmente en temporada alta. Una vez dentro de la basílica, el visitante queda sobrecogido por su inmensidad, sus decoraciones, esculturas y vitrales. Allí se encuentra la famosa escultura de la Piedad de Miguel Ángel. Y si te atreves a subir más de 500 escalones o pagar por el ascensor, puedes acceder a la cúpula, desde donde tendrás una de las vistas más impresionantes de toda Roma. Debajo de la basílica se encuentra la Necrópolis Vaticana, un lugar mucho más oculto y limitado. Es donde, según la tradición, se encuentra la tumba de San Pedro. Solo se puede visitar con reserva previa y en grupos pequeños. Otro de los grandes atractivos son los museos vaticanos, una red inmensa de salas, galerías y pasillos que albergan una de las colecciones de arte más ricas y diversas del mundo. Pinturas, esculturas, tapices, mapas antiguos, arte egipcio, griego y etrusco. Es un viaje por la historia del arte y de la humanidad. El recorrido termina en la Capilla Sixtina, famosa por sus frescos y por ser el lugar donde se elige al nuevo Papa. También se pueden visitar los Jardines Vaticanos, una zona verde muy cuidada que ocupa casi la mitad del territorio vaticano. Sin embargo, el acceso es restringido y requiere reserva anticipada. Y para los más curiosos, existe una oficina de correos vaticana donde puedes enviar una postal con sello propio, así como una tienda oficial donde comprar recuerdos únicos. En resumen, visitar el Vaticano no es solo una experiencia religiosa. Es una inmersión en el arte, la historia y el simbolismo de uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Cuando se menciona la expresión archivos secretos del Vaticano, inmediatamente la imaginación se dispara. Algunos piensan en documentos ocultos sobre extraterrestres, teorías conspirativas, evangelios prohibidos o pruebas de profecías ocultas. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Existen realmente archivos secretos? La respuesta es sí, pero no como lo imaginas. Lo primero que hay que aclarar es que el nombre oficial no es Archivos Secretos, sino Archivo Apostólico Vaticano, anteriormente llamado Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum. La palabra secretum en latín no significa secreto como en español moderno, sino privado, personal. Es decir, eran los archivos personales del Papa, no documentos destinados al misterio. Este archivo es uno de los más grandes y antiguos del mundo. Contiene más de 85 kilómetros de estanterías, con millones de documentos que abarcan más de 12 siglos de historia. Cartas, manuscritos, tratados diplomáticos, bulas papales, censos, correspondencia entre papas y reyes, incluso actas de juicios como el de Galileo Galilei. ¿Quién puede acceder a estos archivos? Contrario a lo que muchos creen, no están completamente cerrados al público. Investigadores acreditados, especialmente historiadores, pueden solicitar acceso a determinados documentos, aunque deben pasar por un riguroso proceso de selección. Hay reglas estrictas. No se permite entrar con cámaras, ni sacar copias completas, y algunos fondos todavía no están digitalizados ni abiertos por motivos de conservación o confidencialidad. Cada cierto tiempo, el Vaticano autoriza la apertura de nuevos periodos históricos. Por ejemplo, recientemente se autorizó el acceso a documentos del pontificado de Pío XII, relacionados con la Segunda Guerra Mundial, lo que generó gran interés entre académicos de todo el mundo. ¿Y qué hay de los supuestos documentos que cambiarían la historia? Hasta ahora, no se ha encontrado evidencia de textos que contradigan drásticamente la narrativa oficial de la Iglesia. Pero eso no quita el valor inmenso de este archivo como testimonio de decisiones que han marcado el rumbo del mundo. Así que sí, existen archivos secretos en el Vaticano. Pero no se trata de un sótano polvoriento lleno de misterios ocultos, sino de una biblioteca viva de la historia, gestionada con extrema cautela, y un toque de misterio que nunca desaparece del todo. Cuando pensamos en el Vaticano, es común imaginar rezos, arte sacro, teología y ceremonias solemnes.
Pero lo que muchos desconocen es que dentro de sus muros y bajo su supervisión también se imparte una formación muy particular, la enseñanza del exorcismo. ¿Por qué se enseña esto en pleno siglo XXI? ¿Qué lugar ocupa dentro de la Iglesia? La respuesta mezcla tradición, espiritualidad y un enfoque moderno. El exorcismo, según la Iglesia Católica, es un rito mediante el cual se expulsa el mal espiritual de una persona o lugar. Está regulado por el Ritual Romano, un manual que fue actualizado por última vez en el año 1999 para adaptarlo a los tiempos actuales. No se trata de prácticas espectaculares como las del cine, sino de oraciones específicas, realizadas por sacerdotes autorizados y siempre bajo reglas estrictas. En 2004, el Vaticano aprobó la creación de un curso oficial de exorcismo, organizado por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, una universidad eclesiástica con sede en Roma. Este curso se llama Curso sobre Exorcismo y Oración de Liberación, y cada año atrae a decenas de sacerdotes, seminaristas, laicos y profesionales de la salud, interesados en comprender este fenómeno desde diferentes ángulos. El objetivo del curso no es crear exorcistas en serie, sino formar a los sacerdotes para que puedan reconocer cuándo se trata de un caso espiritual auténtico y cuándo no. En muchas ocasiones, lo que parece una posesión demoníaca es, en realidad, una enfermedad mental o una situación emocional compleja. Por eso, en el curso también participan psiquiatras, psicólogos y médicos, aportando una mirada científica y prudente. El exorcismo, hoy en día, se entiende como una práctica pastoral reservada para casos extremos. No todos los sacerdotes están autorizados a realizarlo, solo aquellos designados expresamente por su obispo y con formación adecuada. Además, antes de cualquier rito, se exige una evaluación médica y psicológica de la persona afectada. Aunque pueda parecer arcaico, la enseñanza del exorcismo en el Vaticano sigue vigente porque responde a la creencia, todavía muy presente en muchas partes del mundo, de que el mal puede tomar formas espirituales. Para la Iglesia, negar esta posibilidad sería ignorar siglos de doctrina, testimonios y experiencia pastoral. Así, el Vaticano no promueve el miedo, sino el discernimiento. No busca espectáculos, sino comprensión. Y aunque suene increíble, en un aula del siglo XXI, aún se enseñan los antiguos métodos para enfrentar aquello que no se puede ver. Aunque el Vaticano es pequeño, su sistema legal es único y, en muchos aspectos, muy distinto al de cualquier otro país del mundo. Este Estado teocrático no solo tiene su propio código legal, sino que algunas de sus leyes pueden parecer, a primera vista, extrañas o incluso anacrónicas. Pero detrás de cada norma, hay una lógica muy particular que refleja siglos de historia y tradición. Para empezar, el Vaticano no tiene cárceles convencionales. Aunque existe una celda dentro del edificio de la Gendarmería, la Policía Vaticana, en general, cuando alguien comete un delito grave, es entregado a las autoridades italianas. La mayoría de los conflictos menores se resuelven con sanciones administrativas o expulsión del territorio vaticano. Otra curiosidad legal es que la ciudadanía vaticana no se hereda ni se solicita. Se concede exclusivamente en función del cargo que una persona desempeñe dentro del Vaticano. Por ejemplo, un sacerdote que trabaja en una oficina vaticana puede tener pasaporte vaticano, pero si deja el cargo, también pierde la ciudadanía. Lo mismo aplica para los miembros de la Guardia Suiza. Sus esposas e hijos tampoco se convierten automáticamente en ciudadanos del Vaticano. En cuanto al sistema bancario, el Vaticano tiene su propia entidad financiera, el Instituto para las Obras de Religión, que no funciona como un banco comercial. Tiene normas muy estrictas para prevenir el lavado de dinero, y sus servicios están limitados a empleados, congregaciones religiosas y diplomáticos vaticanos. Por ello, no verás cajeros automáticos tradicionales. Aunque hubo una época en la que el único cajero automático del mundo, con instrucciones en latín, estaba, precisamente, en el Vaticano.
Una ley poco conocida es que la venta de cigarrillos fue prohibida en 2018 por decisión directa del Papa Francisco, quien consideró que no era coherente con los valores de salud promovidos por la Iglesia. Aunque en el pasado se vendían productos libres de impuestos en las tiendas vaticanas, esta práctica fue eliminada para evitar contradicciones éticas. Además, en el Vaticano no existen partidos políticos, elecciones populares ni campañas electorales. El Papa es elegido por el Colegio de Cardenales y tiene poder absoluto, legislativo, ejecutivo y judicial. Eso significa que puede promulgar leyes, interpretarlas y aplicarlas sin necesidad de aprobación externa. Estas particularidades hacen del Vaticano un lugar legalmente fascinante. No es solo un centro espiritual, sino también un modelo jurídico atípico, donde la tradición, la fe y la función religiosa moldean normas que difícilmente podrían existir en otra parte del mundo. Para muchos, visitar el Vaticano es una experiencia única, cargada de simbolismo, espiritualidad e historia. Pero incluso quienes llegan bien informados, con entradas reservadas y cámara en mano, suelen salir con una expresión compartida: sorprendidos. ¿Qué es lo que tanto impacta a los turistas cuando cruzan las fronteras invisibles del estado más pequeño del mundo? Lo primero que sorprende es la escala monumental de sus construcciones. La Basílica de San Pedro, por ejemplo, parece desafiar cualquier intento de descripción. No se trata solo de su tamaño, sino de la sensación de pequeñez que uno experimenta al mirar hacia la cúpula o al recorrer sus pasillos rodeados de arte sacro, mármol y oro. Muchos visitantes esperan encontrar una iglesia grande, pero se enfrentan a algo más. Un templo que parece contener siglos de poder y fe condensados en piedra. Otro elemento llamativo es el silencio y el orden. Aunque el Vaticano recibe a miles de personas cada día, no se siente como un sitio caótico o turístico al uso. Hay normas claras de vestimenta, espacios de recogimiento, señales de respeto. Incluso el más curioso se ve obligado a bajar el tono de voz. La solemnidad se impone. Muchos turistas también se sorprenden al descubrir que no hay comercios tradicionales dentro del Vaticano. No hay cafeterías para sentarse a descansar, ni restaurantes, ni tiendas de souvenirs callejeras. Todo está controlado, limitado y orientado al sentido litúrgico o institucional. Es fácil olvidar que uno está dentro de un país soberano. Y hablando de país, otro punto que despierta sorpresa es el hecho de que la frontera no se nota. No hay vallas, ni aduanas, ni pasaportes que mostrar. Uno simplemente cruza de Roma al Vaticano caminando unos pasos y de pronto ya está en otro estado. Esa transición invisible deja a más de uno preguntándose: ¿ya entramos? Pero quizás lo más impactante para muchos es la fuerza del simbolismo. Cada escultura, cada pintura, cada gesto ceremonial tiene un trasfondo. Ver la Guardia Suiza con sus uniformes de otro siglo, escuchar misa en latín, caminar sobre los restos de antiguos papas. Todo genera una sensación de estar participando, aunque sea por un instante, en algo mucho más grande que uno mismo. Visitar el Vaticano no es solo hacer turismo. Es enfrentarse cara a cara con una institución milenaria que aún hoy conserva el poder de asombrar incluso al viajero más escéptico. El Vaticano es, sin duda, una paradoja. El país más pequeño del mundo guarda algunos de los secretos, símbolos y estructuras más poderosos de la historia. A lo largo de este recorrido, descubrimos que más allá de su tamaño, su verdadero impacto está en lo invisible, en su influencia espiritual, su sistema único y su capacidad de mantenerse casi inalterable a lo largo de los siglos. Este lugar reúne contrastes sorprendentes, leyes que parecen salidas de otra época, rituales milenarios que aún se practican, archivos reservados que despiertan curiosidad global, y una vida cotidiana que mezcla lo sagrado con lo administrativo. Todo dentro de un espacio que puedes recorrer a pie en minutos. Lo más sorprendente del Vaticano no es lo que oculta, sino lo que revela. Cada detalle, desde los uniformes hasta los silencios, habla de una institución que ha sabido perdurar,
adaptarse y seguir despertando preguntas. Porque quizás el verdadero poder no está en los muros, ni en los rituales, ni siquiera en la historia. Está en la capacidad de seguir generando misterio, sin necesidad de esconderse. Nadie te prepara para lo que se siente al llegar a Surinam. No es solo que sea uno de los países menos conocidos de Sudamérica, es que parece de otro mundo. Imagínate una ciudad donde una mezquita y una sinagoga comparten la misma calle, donde se puede escuchar hindi, javanés, criollo y holandés en una sola conversación. Parece una fantasía, pero es totalmente real. Lo primero que impacta no son los edificios ni los paisajes, es la gente. Las mujeres caminan con pasos seguros, usando turbantes de colores vivos que no solo decoran, sino que comunican mensajes. Si el nudo está a la derecha, mejor no molestar. Aquí, las tradiciones no están escritas en libros, están vivas en las calles, en la forma en que se saluda, se cocina, se baila. Y es que en Surinam no existe un solo rostro que represente al país. Hay mujeres de piel oscura con rasgos africanos, otras con ojos rasgados y cabello lacio, otras más con rasgos hindúes. Y muchas veces todo eso está mezclado en una sola familia. No es raro ver abuelas javanesas enseñando recetas a nietos de origen hindú, mientras suena música criolla de fondo. La diversidad aquí no es una moda, es la base de la vida cotidiana. En cuanto a las relaciones, no hay un solo modelo. Algunas parejas viven según costumbres hindúes muy tradicionales, mientras que otras optan por una vida moderna, urbana y liberal. Pero algo destaca en todas: el respeto. Las mujeres surinamesas suelen ser muy independientes, muchas veces líderes de su hogar o incluso de negocios locales. Y los hombres no lo ven como una amenaza, sino como parte del equilibrio natural. Y cuando uno cree que ya lo ha visto todo, empieza el verdadero viaje. Al adentrarse en el interior del país, se terminan las carreteras y comienzan los ríos, los barcos y las comunidades escondidas entre la selva. Hay aldeas donde no se habla ni una palabra de holandés, donde los chamanes aún sanan con plantas y cantos, donde los niños nadan entre delfines rosados y las noches huelen a humo de madera y cuentos antiguos. Esto no es una historia turística, es una inmersión en uno de los secretos mejor guardados del continente, un lugar donde lo inesperado es lo cotidiano. ¿Deseas que continúe con la siguiente parte del relato? Costumbres, vida cotidiana, naturaleza y los lugares más fascinantes. Y antes de eso, asegúrese de suscribirse al canal. Haga clic en la campana para no perderse nuevos videos. Lo que más desconcierta en Surinam no es la mezcla de culturas, sino cómo las mujeres han logrado mantener su poder en medio de tanta diversidad. En una sociedad donde conviven descendientes de africanos, hindúes, javaneses, indígenas y europeos, las mujeres no solo han sobrevivido a la historia, la han escrito con sus propias manos. En los barrios criollos, las mujeres tienen fama de ser fuertes, decididas, y según dicen los hombres, mandonas. No es raro ver que ellas manejan las finanzas del hogar, toman decisiones familiares, y si un hombre no cumple con sus deberes, simplemente lo reemplazan. Porque aquí el matrimonio no siempre es una institución rígida. De hecho, muchas mujeres prefieren vivir en lo que llaman relaciones rotativas. Están con un hombre mientras él aporta y respeta, y cuando no, adiós. Pero eso no significa que el amor no exista. Se ama con intensidad, se pelea con gritos en la calle y se reconcilia con bailes al anochecer. Las parejas discuten en patios abiertos, mientras los vecinos observan sin intervenir. Es parte del paisaje sonoro de la vida cotidiana. En las comunidades marún, descendientes de esclavos que escaparon y formaron pueblos autónomos en la selva, el matriarcado es más que una tradición, es una estructura de poder.
Las abuelas tienen la última palabra. Las herencias se transmiten por línea materna. Y los hombres, aunque fuertes físicamente, rara vez desafían la autoridad femenina dentro del hogar. Una mujer marún puede tener varios hijos de distintos hombres sin que eso la margine. Al contrario, suele verse como señal de fertilidad y experiencia. En las zonas hindúes del país, en cambio, las costumbres son más conservadoras, aunque con una particularidad. Muchas mujeres son educadas para ser obedientes, pero también astutas. En público, respetan las jerarquías, pero en privado pueden manejar con sutileza todo lo que ocurre en casa. El sexo, por ejemplo, no es un tabú, pero sí un tema del que se habla en susurros. Aún así, es conocido que las mujeres jóvenes reciben consejos de sus tías y abuelas sobre cómo mantener feliz al esposo, pero también sobre cómo tener su propio espacio y no perder su identidad dentro del matrimonio. Las mujeres javanesas, de raíces indonesias, llevan una vida más reservada en apariencia. Usan ropa modesta, hablan con suavidad, pero su influencia es firme. Dentro de sus casas, ellas organizan todo. También conservan rituales íntimos que incluyen baños de flores, masajes con aceites y reuniones secretas donde hablan de sus experiencias con los hombres. Allí se ríen, se desahogan y se enseñan trucos que nunca se dicen en voz alta. Y entre todas estas diferencias, hay una cosa que las une. El cuerpo de la mujer es visto como una fuente de poder. No se oculta ni se muestra por capricho. En algunos barrios, las mujeres se visten con faldas ajustadas y escotes, sin que eso se considere vulgar. En otros, se cubren hasta los tobillos, pero con una elegancia que impone respeto. Sea como sea, nadie les dice cómo deben lucir. La sexualidad, en Surinam, es libre pero también sagrada. No hay una sola forma de vivirla, pero sí una constante. La mujer decide. Puede tener 1, 2 o ningún compañero. Puede ser madre soltera y no será juzgada. Puede elegir no casarse jamás y aún así ser admirada. Esa es la esencia femenina de Surinam. No es sumisa, no es rebelde, es autónoma. Una mujer surinamesa puede llevar a sus hijos al templo por la mañana, negociar precios en el mercado por la tarde y terminar la noche bailando kizomba con el hombre que le gusta, sin pedirle permiso a nadie. En Surinam, las mujeres no solo cuidan la casa o educan a los hijos, también son maestras del equilibrio entre tradición y libertad. Algunas trabajan como conductoras de autobuses en Paramaribo, otras dirigen negocios de comida en los patios traseros de sus casas. Y no falta quien combine rezos hindúes por la mañana con sesiones de danza afrocaribeña por la noche. Aquí, las contradicciones conviven como si fueran hermanas. Un dato curioso: en muchas familias surinamesas, las mujeres mayores, las abuelas o tías mayores, tienen el rol de consejeras emocionales. Se encargan de bendecir las nuevas relaciones, interpretar sueños sobre el amor o incluso advertir cuando un hombre trae mala energía. Se les escucha, se les respeta y a veces hasta se les teme un poco. En las zonas rurales, existe una práctica ancestral conocida como el baño de limpieza espiritual, en la que las mujeres preparan infusiones con flores, hojas y hierbas para lavar el cuerpo y ahuyentar las penas del corazón. Dicen que después de ese baño, muchas sienten que vuelven a empezar. También es interesante cómo las mujeres aquí celebran su cuerpo sin complejos. No existe una sola idea de belleza. Una mujer robusta es vista como saludable y deseable. La celulitis no es un problema, y el maquillaje se usa más como adorno que como máscara. Se trata de destacar lo natural, no de esconderlo. ¿Y el amor? Puede ser dulce o tormentoso, pero rara vez es silencioso. Las mujeres surinamesas hablan claro. Si están enamoradas, lo dicen. Si están molestas, también. No se guardan las emociones, las expresan con palabras, gestos, miradas y a veces hasta con canciones populares que suenan en cada esquina. En una tierra donde tantas culturas se cruzan, las mujeres son el hilo invisible que lo une todo.
mantienen vivas las costumbres, pero también empujan el cambio. Son raíces y alas al mismo tiempo. Desde el aire, Surinam parece una enorme alfombra verde que se extiende sin interrupciones. Más del 90% de su territorio está cubierto por selva tropical virgen. No es una exageración. Hay zonas tan remotas que ni siquiera los mapas las detallan bien. Ríos inmensos atraviesan la tierra como serpientes plateadas, y pueblos enteros solo pueden visitarse en canoa o avioneta. El país no tiene volcanes ni desiertos. No hay montañas imponentes ni playas de lujo con hoteles 5 estrellas. Pero tiene algo que los lugares más turísticos han perdido: autenticidad. Surinam no está diseñado para el turista promedio. Aquí no se viene a sacarse selfies con piñas en la mano. Aquí se viene a descubrir, a mojarse bajo la lluvia, a escuchar el canto de los monos aulladores desde una hamaca, a ver estrellas en un cielo que parece infinito. Una de las joyas más impresionantes es el Parque Natural Central de Surinam, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Un lugar donde viven jaguares, tapires, delfines rosados de río y más de 700 especies de aves. No hay caminos pavimentados, no hay wifi, pero hay un silencio tan profundo que puede hacerte llorar sin saber por qué. Allí, la selva te envuelve, te susurra cosas antiguas, te recuerda que estás vivo. Los ríos son la columna vertebral del país. El río Surinam, el Marowijne, el Copenhague, cada uno es un universo. Los lugareños los usan para todo: viajar, bañarse, pescar, lavar ropa o simplemente sentarse en la orilla al atardecer. Los niños nadan como si hubieran nacido en el agua, y los adultos se deslizan en pequeñas embarcaciones hechas a mano con una naturalidad envidiable. ¿Y las ciudades? La capital, Paramaribo, es un cruce extraño entre Europa y el Caribe. Edificios coloniales de madera pintados de blanco, balcones floridos, calles tranquilas con bicicletas. Y de pronto, una mezquita enorme al lado de una sinagoga. Todo conviviendo en paz. De noche, los bares se llenan de música: reggae, salsa, música hindú, kizomba. Todo mezclado como la gente que lo baila. Pero lo más curioso es que Surinam no necesita atraer al turismo con grandes campañas. Es como si el país supiera que solo los que realmente lo buscan lo encontrarán. Los viajeros que llegan aquí no lo hacen por casualidad, sino porque algo los llama. Y cuando llegan, se dan cuenta de que la experiencia no es algo que se consume, sino algo que se vive con todos los sentidos. Una caminata por el mercado central de Paramaribo basta para entenderlo. Frutas que no se conocen fuera de aquí: zapotilla, guanábana, pomerac. Mujeres vendiendo especias que huelen a curry, a clavo, a raíces. Hombres con machetes limpiando cocos. Y siempre, en alguna esquina, alguien cantando o contando historias. Para quienes se atreven a internarse más allá, el interior del país es un mundo aparte. Dormir en una aldea marún, donde la electricidad llega solo unas horas por día. Comer pescado fresco cocinado en hojas de plátano. Aprender a pescar con lanzas. Ver cómo se hace una ceremonia para pedir permiso al bosque antes de cortar un árbol. Todo eso es turismo, sí, pero uno que transforma. Surinam no tiene el marketing de otros países, no ofrece postales perfectas, pero ofrece una verdad cruda, salvaje y hermosa. La naturaleza no está decorada, está viva. Y quienes se atreven a explorarla, difícilmente regresan siendo los mismos. La historia de Surinam no aparece en los libros escolares fuera del país. Y sin embargo, está llena de momentos que parecen sacados de una novela de aventuras, rebeliones imposibles y mezclas culturales que no tienen igual en el mundo. Todo comenzó con los pueblos indígenas que habitaban estas tierras desde hace miles de años. Los arawak, los caribes, los tirillós. Ellos vivían en armonía con la selva, navegaban los ríos, cultivaban la tierra y creían que cada árbol tenía espíritu. De esa conexión con la naturaleza todavía queda mucho, especialmente en el interior del país.
Después llegaron los europeos, primero los británicos, luego los neerlandeses, que finalmente se quedaron. Y aquí empieza uno de los capítulos más curiosos. Surinam no fue una colonia cualquiera. Durante un intercambio en el siglo XVII, los neerlandeses entregaron la isla de Manhattan, sí, la actual Nueva York, a los ingleses, a cambio de quedarse con Surinam. Nadie imaginaba en ese momento el valor futuro de ese trueque. Durante más de 2 siglos, Surinam fue una colonia esclavista. Plantaciones de caña de azúcar, cacao y café funcionaban gracias al trabajo forzado de africanos traídos desde el otro lado del Atlántico. Pero no todos aceptaron ese destino. Muchos escaparon a la selva y formaron comunidades libres, conocidas como marrones. Estos pueblos resistieron durante décadas, luchando contra los colonos, creando su propio idioma, religión y forma de vida. Incluso llegaron a firmar tratados de paz con los holandeses, algo impensable para la época. Tras la abolición de la esclavitud, la historia dio otro giro inesperado. Para reemplazar la mano de obra, los neerlandeses comenzaron a traer trabajadores contratados desde la India, Java, Indonesia y China. Así nació el mosaico humano que hoy define a Surinam. En un solo mercado se pueden ver mujeres hindúes vendiendo dulces, hombres javaneses ofreciendo fideos fritos y descendientes de esclavos bailando al ritmo del tambor. Otro hecho poco conocido: en los años 70, miles de surinameses emigraron a los Países Bajos, justo antes de que Surinam obtuviera su independencia en 1975. Hoy, se dice que hay casi tantos surinameses en Ámsterdam como en Paramaribo. La independencia no trajo solo libertad, sino también conflictos. Hubo golpes de Estado, una dictadura militar y un periodo de violencia interna que marcó profundamente al país. Pero Surinam sobrevivió. Y no solo eso, aprendió a convivir con sus heridas, sin olvidar, pero sin quedarse atrapado en el pasado. Hoy, caminar por las calles de Paramaribo es pisar capas de historia. Una sinagoga que comparte muro con una mezquita, una estatua de Gandhi en medio de un parque tropical, un templo afroamericano con música gospel saliendo por las ventanas. Surinam es un país pequeño, pero su historia es inmensa. Y lo más asombroso es que sigue escribiéndose día a día, no en los museos, sino en los mercados, en los bosques, en las canciones que la gente canta sin importar de dónde venga su sangre. Surinam no es solo un país, es un espejo donde el mundo entero podría mirarse y aprender. Con su historia marcada por la mezcla y la resistencia, mujeres que sostienen comunidades enteras con dignidad y fuerza, una naturaleza intacta que respira como un pulmón verde, y una convivencia religiosa que parecería imposible en cualquier otro lugar. Esta tierra demuestra que es posible vivir con diferencias sin perder la identidad. Aquí, lo inesperado es cotidiano, y quien llega sin saber nada, se va con el corazón lleno y la certeza de haber conocido uno de los secretos mejor guardados del planeta. Gracias por hacer este viaje virtual conmigo, fue muy emocionante. Gracias por mirar hasta el final, y si te gustó, no te olvides de apoyar este video, me gusta, escribir cualquier comentario, es muy importante, y por supuesto suscribirse al canal, para que sigamos explorando con ustedes los valores culturales de todo el mundo. Nadie te advierte que este país puede incomodarte. No por lo que se ve, sino por lo que se siente. El silencio no es solo una ausencia de sonido. Aquí, en ciertas aldeas del norte de Islandia, el silencio parece observar. Hay pueblos donde ya no vive nadie, pero algunas ventanas siguen iluminadas por las noches. Caminos donde no pasa ningún coche por horas, ni un alma, solo cuervos esperando. Todo parece muy bonito desde afuera, cascadas, glaciares, auroras, pero eso es solo la portada. La Islandia real es distinta,
más fría, más cruda, más antigua. Aquí se cree en cosas que en otros países serían cuentos infantiles, no por tradición, sino por experiencia. Existen historias sobre rocas que no pueden ser movidas, porque algo las protege. Obras que se detienen porque las máquinas simplemente dejan de funcionar. Incluso hay familias que dejan pequeños platos de comida fuera de casa. No por superstición, sino por respeto. Un hombre mayor en una aldea costera dijo una frase imposible de olvidar. Hay lugares donde los ojos no sirven. Solo se siente si debes estar ahí o no. En un fiordo al oeste, hay una casa que nunca vuelve a cerrar sus puertas. Nadie quiere ser el próximo en quedarse. Pero lo más inquietante no son los mitos ni las sombras. Es la gente, sus rostros. Tranquilos. Demasiado tranquilos. Como si entendieran algo que los visitantes aún no saben. Aquí no hay gritos, no hay escándalos. Pero hay una sensación de que bajo la lava negra y la nieve blanca se esconde otra fuerza, algo que no tiene nombre. Algunos dicen que Islandia es tierra de fuego y hielo. Pero hay una tercera cosa, una que no se ve en los mapas, una que no aparece en las postales. Hoy vamos a mirar esa otra cara, la que no sale en los folletos turísticos, y quizá al final del camino, ya nada vuelva a sentirse igual. Y antes de eso, asegúrese de suscribirse al canal. Haga clic en la campana para no perderse nuevos videos. Caminar por las calles de Reykjavik es ver a mujeres que no bajan la mirada. No es arrogancia, es certeza. En Islandia, las mujeres tienen una presencia distinta. No compiten, no se esconden, no esperan permiso. Se mueven con la naturalidad de quien no necesita justificar su lugar. Este es uno de los países con mayor igualdad de género en el mundo. Las leyes están de su lado. El acceso a educación, salud y liderazgo no es un privilegio, es normalidad. Pero hay otra cara, una más íntima, más difícil de contar. Aquí, muchas mujeres eligen vivir solas, no por falta de opciones, sino porque no hay miedo a estar sin pareja. Tener hijos sin estar casada es común, no se juzga. La maternidad se vive con independencia. El Estado apoya, la sociedad respeta. Las relaciones amorosas también siguen otro ritmo. Las citas no implican compromiso inmediato. Hay honestidad, pero también mucha libertad. En algunos pueblos hay quienes dicen que el invierno cambia todo. Cuando la oscuridad dura meses, las emociones se vuelven intensas, los vínculos más fugaces. Se crean lazos por compañía, por calor, por sentir. Y cuando regresa la luz, muchas veces todo se reinicia. No hay tabúes sobre el deseo. Se habla de él con madurez. Incluso entre adolescentes, las conversaciones sobre intimidad son abiertas, con educación desde temprana edad. Las mujeres aquí no temen hablar de placer, ni de límites, ni de lo que no desean tolerar. Pero eso no significa que todo sea perfecto. Muchas se sienten solas, no por falta de libertad, sino porque el vínculo humano a veces se diluye entre tanta autonomía. En zonas rurales, algunas describen la vida como libre pero fría. No por el clima, sino por la distancia emocional. Hay mujeres que nunca han querido casarse y otras que lo intentaron y volvieron a elegir la soledad. Lo más interesante no es lo que hacen, sino lo que no se sienten obligadas a hacer. El rol de esposa perfecta o madre sacrificada aquí no es una expectativa. Cada una define su camino. Las amistades femeninas son profundas, intensas. Algunas duran décadas, son refugio emocional. Incluso en la cultura popular islandesa, las mujeres aparecen como figuras de poder. Diosas, líderes, sabias. Hay historias de mujeres que caminaron solas entre volcanes para dar a luz, de abuelas que pescaban en el mar mientras criaban solas a sus nietos. La fuerza no se grita, se respira. En Islandia, ser mujer no es un desafío constante. Es un espacio ganado, sostenido y respetado, pero también lleno de contradicciones silenciosas. Y quizá por eso mismo, aquí cada historia femenina suena distinta.
porque no hay una sola forma de ser mujer, y porque, en este rincón helado del mundo, la libertad es tan real, como a veces solitaria. Todo eso se siente al mirar a una mujer islandesa cruzar la calle con la cabeza en alto, sin prisa, sin ruido, y con el mundo entero en sus ojos. El viento no suena igual en el norte. Aquí no sopla, empuja. En ciertos pueblos islandeses, la soledad no es una excepción, es la norma. Las casas están separadas por campos de lava, por colinas, por el mar. No hay edificios apretados ni vecinos que escuchan detrás de las paredes. Lo más cercano a una multitud es el silencio. Durante semanas, incluso meses, la oscuridad cubre todo. Las horas de luz se vuelven un recuerdo. Y cuando el sol apenas roza el horizonte, no calienta, solo señala que aún existe. En esos meses largos de invierno, algo cambia. Los pensamientos se hacen más lentos, más densos. Se siente el peso del tiempo como si el reloj caminara sobre los hombros. No hay tráfico, no hay ruido, no hay distracción constante, solo uno mismo. Muchos describen esa etapa como entrar en uno mismo sin pedir permiso. En entrevistas a habitantes del norte, las palabras más repetidas son introspección y resistencia. No se trata de estar triste, es otro tipo de sensación, como si todo fuera más intenso, los recuerdos, las dudas, los deseos. Algunos dicen que es en invierno cuando más se escribe poesía, otros que es cuando más se bebe. Y no faltan quienes hablan con absoluta paz sobre pasar días enteros sin ver ni hablar con nadie. En las ciudades, eso podría sonar a aislamiento. Aquí es rutina. Pero la soledad del norte tiene dos caras. Una es dura, sí, pero la otra es sorprendentemente luminosa. Es común que la gente salga a caminar sola por horas, solo para escuchar el crujido de la nieve bajo los pies, o que pasen una tarde entera viendo las nubes cambiar de forma sobre el mar. La mente aprende a encontrar compañía en los detalles. Una tetera hirviendo, una vela encendida, un libro subrayado. La vida se desacelera, y en ese ritmo lento, aparece algo que en otros lugares se pierde: claridad. No hay tanta prisa por tenerlo todo, ni necesidad de aparentar nada. Algunas personas descubren aquí quiénes son en realidad, simplemente porque no hay nada que las distraiga. También están quienes no lo soportan, quienes necesitan el ruido, el movimiento, la compañía constante. Para ellos, Islandia no es un paraíso blanco, sino una caja cerrada. La salud mental en estas regiones se cuida con naturalidad. Hay espacios de escucha, terapias accesibles y, sobre todo, comprensión social. Nadie se burla de quien dice sentirse vacío. En muchas casas hay lámparas especiales que simulan la luz solar. Las escuelas enseñan a los niños a reconocer los cambios emocionales que trae el invierno. Incluso hay rituales locales: prender fuego en medio del campo en el solsticio, escribir cartas que nadie leerá, dejar piedras marcadas cerca del mar. Porque aquí, el frío no solo congela la tierra, también revela lo que está enterrado dentro. Y si algo enseña la soledad del norte, es que no hay que temerle, solo entenderla. En Islandia, el silencio no es vacío, es presencia, y cada quien decide con qué llenarlo. En Islandia, las mujeres no solo caminan seguras, también hacen historia. No es un país perfecto, pero hay algo que lo diferencia del resto del mundo. Aquí, la igualdad no es un discurso, es una práctica. Fue uno de los primeros países en tener una presidenta elegida democráticamente. Y no solo eso. En 1975, miles de mujeres salieron a las calles y se negaron a trabajar, cocinar o cuidar niños por un día completo. La nación entera se detuvo. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Hoy, muchas niñas crecen viendo mujeres en posiciones de poder como algo habitual. Pero más allá de los datos políticos, lo interesante está en la vida cotidiana. En Islandia, es común ver a padres empujando coches de bebé mientras las madres trabajan. Las licencias de maternidad y paternidad son equilibradas.
y se espera que ambos padres participen activamente. Muchas mujeres optan por estudiar carreras técnicas o científicas. No hay división marcada entre trabajos para hombres o trabajos para mujeres. Un dato curioso: Islandia tiene una de las tasas más bajas de cirugía estética en Europa. No porque esté prohibida, sino porque no hay tanta presión sobre el físico. También es uno de los pocos países donde las niñas crecen sin ser bombardeadas con mensajes de «debe ser bonita para valer». Las relaciones de pareja suelen ser horizontales. Muchas veces se vive en pareja sin casarse, y tener hijos fuera del matrimonio es completamente aceptado. La cultura promueve la sinceridad y el respeto mutuo. Se espera que ambas partes en una relación hablen con claridad sobre lo que desean y lo que no. Incluso en el arte, la mujer ocupa un lugar central. Muchas autoras, directoras y músicas tienen espacio y reconocimiento. Y aunque aún existen desafíos, como en todos lados, la diferencia es que aquí se nombran y se enfrentan sin vergüenza. Porque en Islandia, ser mujer no es una lucha constante. Es una identidad que camina con fuerza, sin pedir disculpas. Y eso se nota en cada mirada, en cada gesto, en cada decisión. Islandia no se parece a ningún otro lugar. No importa cuántas fotos se hayan visto antes de llegar. La realidad siempre impresiona más. El paisaje cambia a cada kilómetro. De pronto, hay un campo negro de lava seca. Después, un valle cubierto de musgo verde. Y luego, sin aviso, un glaciar blanco que brilla como si el sol estuviera dentro del hielo. La isla entera parece viva, no en sentido poético, literalmente. El suelo tiembla, el agua hierve desde las entrañas de la tierra. Las montañas expulsan vapor. Se dice que aquí la tierra respira, y a veces, incluso, grita. Hay más de 100 volcanes activos, algunos tranquilos, otros impredecibles. Y cada cierto tiempo, uno despierta y recuerda al mundo que esta isla nació del fuego. Pero a pesar de esa fuerza salvaje, todo está en equilibrio. Las cascadas parecen caer desde el cielo. Algunas son suaves, como hilos de plata. Otras, gigantes, rugen como dragones. En el sur está Skógafoss, una pared de agua que cae con tanta fuerza que la niebla que levanta crea arcoíris dobles. Más al oeste, Gullfoss cae en 2 niveles y desaparece en un cañón profundo como si entrara en otro mundo. Y luego está el hielo. Los glaciares ocupan gran parte del país. Caminar sobre ellos es como pisar un planeta distinto. Bajo los pies, capas de historia congelada. Encima, el cielo más limpio que puede verse. En Jökulsárlón, los bloques de hielo flotan en una laguna que parece espejo. Se mueven lentos, como si tuvieran conciencia propia. Y cuando llegan a la costa, se rompen en miles de cristales sobre la arena negra. A eso se le llama la playa diamante. Es fácil entender por qué Islandia se ha vuelto un destino de moda. Hay una sensación de libertad total, de poder estar solo frente a algo inmenso y sentir que el mundo se detiene. Muchos turistas vienen buscando las auroras boreales, esas luces que bailan en el cielo entre octubre y marzo. No hay garantía de verlas, pero cuando aparecen, todo cobra sentido. También hay quienes vienen a bañarse en aguas geotermales. La más famosa es la Laguna Azul, con su color turquesa entre rocas negras. Pero hay muchas más, pequeñas, escondidas, naturales, algunas sin nadie alrededor, solo el vapor, el silencio y el calor. El turismo ha crecido rápido, hoteles, cafés, guías, todo está preparado para recibir al mundo. Pero aún hay rincones donde nadie llega, caminos de tierra que llevan a casas solas, senderos entre montañas que solo los locales conocen. Islandia es un país pequeño en tamaño, pero inmenso en sensaciones. Hay días donde el viento sopla tan fuerte que caminar se vuelve un reto. Otros, donde el sol ilumina todo por más de 20 horas. El clima cambia sin aviso. Lo único constante es lo impredecible, pero eso es parte de su magia. Porque aquí no se viaja solo para ver, se viaja para sentir.
En esta isla todo parece nuevo, limpio, intacto. Pero debajo de esa superficie silenciosa hay una historia tan salvaje como su paisaje. Los primeros en llegar fueron vikingos noruegos, hace más de 1000 años. No trajeron castillos ni oro, solo barcos, ovejas y sagas. Y esas sagas, aún hoy, siguen vivas. En ningún otro país se han conservado tantas historias orales transformadas en literatura. Hay manuscritos del siglo XIII que narran traiciones, batallas, hechicería y amor. Pero lo más impresionante es que muchas de esas historias no son ficción. Son la historia real del pueblo islandés. En el año 930, Islandia fundó uno de los primeros parlamentos del mundo, el Althing. Se reunían al aire libre, entre rocas volcánicas, y discutían leyes, conflictos, castigos. No había reyes ni palacios. Era una república primitiva pero con voz. Durante siglos, Islandia fue pobre, muy pobre. Tormentas, volcanes, hambrunas. Muchos emigraron, otros resistieron. Uno de los momentos más oscuros fue la erupción del volcán Laki en 1783. Durante meses, la tierra escupió gases tóxicos que envenenaron los cultivos y mataron al ganado. Se estima que murió 1/4 de la población, pero también hay momentos de orgullo. En 1944, mientras Europa estaba en plena guerra, Islandia decidió independizarse de Dinamarca. Lo hicieron sin armas, sin violencia, con un referéndum, y el resultado fue claro. El pueblo eligió ser libre. Otro episodio notable ocurrió en 2008. La crisis financiera mundial golpeó con fuerza. Los 3 principales bancos del país colapsaron. La economía se derrumbó en semanas. Pero lo que pasó después fue diferente a cualquier otro lugar. Miles de ciudadanos salieron a protestar, exigieron responsabilidad, y la consiguieron. Cambiaron leyes, investigaron a los culpables y reorganizaron su sistema desde cero. Ese movimiento fue tan inesperado como efectivo. Algunos lo llaman la revolución de las cacerolas, porque la gente golpeaba ollas frente al parlamento hasta ser escuchada. Islandia también ha sido pionera en derechos sociales. Fue el primer país del mundo en elegir a una mujer presidenta por voto popular, en 1980. Y es uno de los primeros en legalizar el matrimonio igualitario sin escándalos, sin debates eternos, solo con respeto. A pesar de su tamaño, la historia de Islandia es enorme. No está llena de imperios ni conquistas. Está hecha de resistencia, de sobrevivir donde otros no se atreverían a vivir. Y tal vez por eso, aquí se siente algo diferente. Como si cada piedra y cada ola recordaran que este pueblo no se construyó con poder, sino con voluntad. Todo comienza con una simple roca, una piedra grande, solitaria, en medio de un terreno. Para algunos es solo eso, una formación natural. Pero para muchos islandeses, esa roca podría ser una casa de Huldufolk, los pueblos ocultos. Y si hay sospecha de que viven allí, las máquinas no tocan nada. En más de una ocasión, se han paralizado obras públicas porque los trabajadores aseguran haber tenido problemas inexplicables. Motores que dejan de funcionar sin razón, accidentes menores que se repiten, o una sensación de incomodidad imposible de ignorar. En 2013, una autopista cerca de Reykjavik tuvo que modificar su recorrido para no pasar sobre una roca considerada sagrada por los defensores del medio ambiente y las creencias tradicionales. Esa piedra fue trasladada cuidadosamente, con ceremonia incluida, a otro lugar para que los que viven dentro no se molestaran. Aunque a muchos esto les parezca un cuento de hadas, en Islandia se maneja con respeto. Las encuestas muestran que al menos un 50% de la población no descarta la posibilidad de que los elfos existan. No todos creen con certeza, pero pocos se atreven a negarlo abiertamente. Lo más sorprendente es que no se trata solo de superstición rural. Personas educadas, profesionales, incluso políticos, han hablado de experiencias extrañas en zonas habitadas por los ocultos. Para proteger estos lugares, existen incluso consultores de elfos, personas que evalúan si una construcción puede afectar su entorno,
No están regulados oficialmente por el Estado, pero son consultados como si fueran expertos ambientales. Y se les escucha. Este respeto por lo invisible forma parte de la identidad islandesa. No importa si es real o no. Lo importante es que mantiene viva una conexión con la tierra, con lo que no se ve, con la posibilidad de que no lo sepamos todo. En un mundo donde todo se mide, se calcula y se explica, Islandia guarda un rincón donde todavía se permite creer. Y a veces, eso lo cambia todo. Islandia no es solo una isla en medio del Atlántico. Es un espejo donde el mundo moderno se ve desde otro ángulo. Aquí, las mujeres caminan libres, la soledad no se teme, y la naturaleza dicta el ritmo de la vida. Es una tierra donde los volcanes rugen, los elfos aún tienen voz y las puertas permanecen abiertas sin miedo. Todo en esta nación parece construido sobre una mezcla imposible: hielo y fuego, tradición y progreso, aislamiento y comunidad. Pero funciona. Y tal vez eso sea lo más asombroso: que en un rincón tan remoto del planeta exista un equilibrio tan frágil y poderoso al mismo tiempo. Uno que no se grita, se siente. Islandia no se explica, se vive. Este país invita a un viaje lleno de sorpresas, belleza y descubrimientos históricos. Gracias por hacer este viaje virtual conmigo. Fue muy emocionante. Gracias por mirar hasta el final. Y si te gustó, no te olvides de apoyar este video me gusta, escribir cualquier comentario. Es muy importante. Y por supuesto suscribirse al canal, para que sigamos explorando con ustedes los valores culturales de todo el mundo.